Era una tarde soleada y el parque acuático estaba lleno de risas y gritos de alegría. Un grupo de amigos, animados por la noticia del nuevo tobogán, llegó corriendo a la entrada. Sus corazones latían rápido, no solo por la emoción de la aventura, sino también por el calor abrasador del sol. Con cada paso hacia el tobogán, las carcajadas y el bullicio aumentaban. El bullicio del agua y el aroma de las palomitas se mezclaban en el aire, creando una atmósfera vibrante. Cuando llegaron al tobogán, se quedaron boquiabiertos, era más alto y largo de lo que habían imaginado. La estructura torcía su camino hacia abajo como una serpiente gigante que prometía pura adrenalina. Mientras esperaban en la fila, observaban a otros bajando, gritando de emoción, pero algo en el ambiente les hizo sentir un escalofrío en la espalda. Miradas furtivas de otros visitantes atravesaban la escena, pero ellos solo podían pensar en la diversión que les esperaba. La idea de lanzarse al vacío los llenaba de energía, aunque en el fondo había un pequeño murmullo de inquietud, una sensación que no lograban identificar. A medida que se acercaban, las risas aumentaban, pero el tobogán parecía atraer una energía distinta, casi palpable. Se erguía imponente bajo el sol, una serpiente de plástico que se enroscaba en un descenso vertiginoso. La fila avanzaba lentamente, y aunque todos se reían y hacían bromas sobre quién gritaría más fuerte, había algo en el aire que les helaba la sangre. Era como si las risas de los demás se desvanecieran un segundo cada vez que miraban hacia arriba. 2 o 3 personas que salían de la atracción se veían extrañas, como si hubieran olvidado cómo sonreír. Uno de sus amigos, con una mirada más seria, murmuró que el tobogán parecía tener vida propia, como si lo observase. La adrenalina seguía fluyendo a medida que se acercaban a la meta, pero la brisa que soplaba les erizaba la piel. Mientras más se acercaban, más fuerte se hacía esa sensación incómoda, una especie de advertencia que sus instintos parecían susurrarles. A veces, lo que parece diversión puede esconder algo mucho más oscuro. Sin embargo, las risas de sus amigos ahogaban esos pensamientos inquietantes y la emoción de la aventura seguía siendo irresistible. Mientras esperaban en la fila, uno de los amigos, conocido por su pasión por las leyendas urbanas, rompió el silencio con un tono serio que no encajaba con la emoción del momento. ¿Sabéis? Escuché que este tobogán es maldito, dijo, mirando a los demás con una mezcla de preocupación y picardía. Al principio, hubo una risa nerviosa, pero a medida que continuaba con su relato, la risa se desvanecía lentamente. Habló de historias de personas que habían desaparecido en esos giros sinuosos, de sombras que acechaban en la superficie del agua y susurros que solo se oían bajo el ruido del parque. El ambiente cambia de inmediato, la atmósfera vibrante se tornó tensa y un poco inquietante. Mientras sus amigos intercambiaban miradas, algunos empezaron a preguntar en broma si era mejor ir al tobogán o refugiarse en la piscina de olas. Sin embargo, una parte de ellos, incluso aquellos que se reían, sentía que había algo en la historia que, aunque parecía tonto, les dejaba un escalofrío en la espalda. Al final, la risa volvió, pero la incomodidad persistía, como un eco que se negaba a desvanecerse en medio de la diversión. Las primeras bajadas fueron pura adrenalina. Gritaban de emoción mientras descendían a toda velocidad, el agua salpicando sus caras y la risa resonando a su alrededor. Sin embargo, uno de ellos, Juan, no podía sacudir una sensación extraña que se había apoderado de él. A medida que se deslizaba, no podía evitar poner la vista en el agua que lo rodeaba. Era en esos momentos cuando comenzó a notar sombras que parecían moverse debajo de la superficie, como si algo se estuviera agazapando y observando. Trató de ignorarlo, convencido de que era solo su imaginación, pero su incomodidad crecía con cada bajada. Mientras sus amigos seguían riendo y disfrutando, él se preguntaba si simplemente estaba exagerando. La atmósfera del lugar había cambiado sutilmente, aunque todos se veían felices, había algo en sus ojos, una inquietud que solo él parecía captar. Cuando salió del tobogán, el agua cristalina que antes le parecía divertida ahora le resultaba inquietante, como si escondiera secretos que jamás debían ser descubiertos.
El grupo siguió adelante, pero Juan ya no podía disfrutar del juego, esa sombra le acompañaba y crecía en su mente. A medida que pasaban las horas, algo en el ambiente comenzó a cambiar. El sol seguía brillando, pero la risa que antes llenaba el aire ahora sonaba un tanto forzada. Juan y sus amigos empezaron a notar que otros visitantes los miraban de manera extraña. Algunos los observaban con ojos apagados, como si estuvieran en un trance, y cuando sus miradas se cruzaban, un escalofrío recorría la espalda de Juan. Era como si una sombra se estuviera formando en el aire a su alrededor, un aura inquietante que lo envolvía y lo hacía sentir constantemente observado. A lo lejos, un grupo de niños jugaba, pero sus risas sonaban huecas. Juan compartió sus sentimientos con sus amigos, pero la mayoría se limitó a reír, diciendo que estaba exagerando. Sin embargo, la tensión era palpable, incluso aquellos que disfrutaban de las bajadas empezaron a intercambiar miradas nerviosas. Un par de adolescentes pasaron a su lado, murmullos de advertencia se escucharon en sus palabras, como si comentaran sobre la mala energía del tobogán. Cada vez que la risa retumbaba en el aire, algo oscuro parecía deslizarse justo debajo de la superficie, dejándolo sintiendo que tal vez no eran solo bromas esas historias de un lugar maldito. Después de varias bajadas, el grupo decidió hacer una pausa para descansar y reponerse. Fue entonces cuando Diego, uno de los amigos más aventureros, desapareció misteriosamente. Al principio, pensaron que solo estaba haciendo una broma, pero cuando regresó, su mirada era completamente diferente. Diego apareció pálido y tembloroso, como si hubiera visto un fantasma. Se acercó a sus amigos, y con voz entrecortada les dijo que había bajado una vez más y, en medio de la caída, había visto algo extraño en el interior del tobogán. Aseguró que no era un simple juego de luces, había sombras que se movían de una forma antinatural, figuras que parecían observándolo. El grupo lo miró con incredulidad, algunos se rieron nerviosamente, pero la inquietud que se había apoderado de Diego era palpable. No era solo agua, repetía, como si esa afirmación pudiera convencer a todos de la gravedad del asunto. La atmósfera se volvió densa, y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio inquietante. Esa sombra dentro de su mente se consolidó, y todos empezaron a sentir que algo no estaba bien. Los murmullos de sus amigos se apagaron, y el aire se llenó de una tensión que no pudieron ignorar. A pesar de la inquietud que estaba creciendo entre ellos, el grupo decidió ignorar lo que había dicho Diego. Tal vez una broma más, pensaron, pero no pudieron evitar sentir que el aire se tornaba cada vez más pesado. Decidieron investigar un poco, y fue así como se aventuraron cerca de la salida del tobogán, donde el agua aún burbujeaba con los ecos de risas. Fue ahí donde encontraron algo extraño, huellas frescas que llevaban a un lugar que nadie había explorado antes. Las marcas eran inusuales, como si algo fuera más allá de lo que habían imaginado, no de un niño jugando, sino de algo mucho más inquietante. Las huellas estaban acompañadas por un olor a humedad y descomposición, que los hizo fruncir la nariz. Juan, con el estómago revuelto, se preguntaba si podría haber algo más en juego. Empezaron a intercambiar miradas nerviosas y aunque algunos trataban de reírse, el sentimiento de peligro se expandía como un virus. La idea de lo desconocido comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos, haciéndolos cuestionar si realmente deberían haber ignorado el incidente. Sin darse cuenta, el día de diversión pronto se transformaría en una pesadilla. Decididos a enfrentar sus miedos y disfrutar de una última bajada, el grupo subió a la cima del tobogán con una mezcla de adrenalina y nerviosismo. Sin embargo, al deslizarse, pronto se dieron cuenta de que algo no estaba bien. El tobogán parecía cobrar vida, con giros más cerrados y una velocidad que desafiaba toda lógica. «Esto es loco», gritó Ana, pero su risa sonó forzada, como si intentara convencerse a sí misma de que todo estaba bien. A medida que descendían, las sombras en el agua se volvían más evidentes, y Juan sintió una presencia inquietante que lo perseguía.
Las risas que antes resonaban entre ellos se desvanecieron, reemplazadas por gritos de terror que parecían resonar no solo en sus bocas, sino también en sus cabezas. Era como si el tobogán los estuviera llevándolos a otro lugar, un lugar donde la diversión se convertía en caos. Al llegar al final, sus corazones latían a 1000 por hora, pero había algo más, un sentimiento oscuro que se pegaba a su piel, como si el tobogán hubiera dejado su huella en ellos. ¿Qué fue eso?, murmuró Diego, y mientras se miraban unos a otros, supieron que nada volvería a ser igual. Mientras se deslizaban a toda velocidad por el tobogán, la emoción se convirtió rápidamente en miedo. Las risas se volvieron ecos distorsionados, y con cada curva, las sombras en el agua parecían cobrar vida, alargándose y retorciéndose como tentáculos que intentaban atraparles. «Esto es una locura», gritó Ana, pero su voz se perdió entre gritos que no eran solo de alegría, sino de una angustia profunda. Las imágenes en sus mentes comenzaron a mezclarse, vieron figuras oscuras desvaneciéndose en el agua, silhouettes que parecían acecharles. ¿Viste eso?, preguntó Juan, su voz temblorosa, incapaz de distinguir entre la realidad y la alucinación. Era como si el tobogán estuviera jugando con ellos, llevándolos más allá de lo físico, hacia un abismo de locura. Las risas de los demás se convirtieron en gritos de desesperación que retumbaban en su cabeza, mezclados con sus propios miedos. Se sentían atrapados, como si cada descenso los acercara más a algo desconocido y aterrador. Cuando finalmente toparon con el agua, se sintieron aliviados, pero el horror no se desvaneció. Una sensación oscura se había apoderado de ellos y sabían que nunca volverían a ver el parque acuático de la misma manera. Cuando salieron del tobogán, la risa se congeló en sus gargantas al darse cuenta de que faltaba un amigo más. El caos del agua y la alegría que les había rodeado se desvanecieron en un instante, reemplazados por el pavor que comenzaba a apoderarse de ellos. ¿Dónde está Diego?, preguntó Ana, su voz apenas un susurro, mientras miraban a su alrededor en busca de cualquier señal de él. Un escalofrío recorrió la espalda de todos, la diversión se había transformado en una sensación de desasosiego. Cada segundo que pasaba sin su presencia se sentía como una eternidad y el aire estaba cargado de una extraña tensión, una especie de aviso que nadie quería reconocer. Mientras caminaban alrededor del área, el bullicio del parque parecía desvanecerse, dejando solo un silencio inquietante que aumentaba su ansiedad. Sus miradas se cruzaban, llenas de dudas y miedo, era como si se dieran cuenta de lo que realmente estaban enfrentando. «Tenía que haber estado justo detrás de nosotros», murmuró Juan, tratando de convencerse de que todo era una broma. Pero en el fondo, la certeza de que algo no estaba bien les carcomía por dentro, y la certeza de que el tobogán había guardado más secretos de los que jamás imaginaron pesaba sobre ellos. El silencio que se había apoderado del parque era ensordecedor. Juan, Ana y los demás se miraban entre sí, la preocupación reflejada en sus ojos. «Diego», llamaron casi al unísono, pero su voz se perdió en la nada, devorada por la atmósfera opresiva que parecía envolverlos. La gente que antes reía y chapoteaba en el agua ahora era solo un recuerdo distante, como si el tobogán hubiera tragado las risas. Con cada paso, el grupo sentía el peso de lo desconocido, una sensación que les calaba los huesos. Se acercaron al borde del tobogán, sus corazones palpitando en un ritmo agitado. «Esto no me gusta», murmuró Ana, y su voz tembló ligeramente. Intentaron recordar cuándo fue la última vez que vieron a Diego, pero los recuerdos se volvían borrosos, como si la realidad misma estuviera jugando con ellos. Decididos a no rendirse, comenzaron a buscar, llamando su nombre una y otra vez. Cada eco que regresaba les hacía sentir más vulnerables, como si el tobogán, con su serpenteante forma, les estuviera observando y burlándose. Las sombras en el agua parecían danzar, y la idea de que algo había capturado a su amigo se volvía cada vez más aterradora. Mientras buscaban a Diego, el grupo tropezó con un viejo cartel cubierto de polvo y telarañas. La pintura se estaba desvaneciendo, pero las palabras aún eran legibles, historias de desapariciones en el parque acuático.
Sus corazones se detuvieron al leer los detalles de las tragedias que allí se relataban. Cada nombre que aparecía en el cartel representaba una vida perdida en circunstancias misteriosas, muchas de ellas en ese mismo tobogán. Algunos hablaban de sombras que se tragaban a las personas en los giros, mientras que otros susurraban sobre un maldito tesoro escondido en el agua. Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda al imaginarse esos ojos oscuros acechando. No era broma, no había risas nerviosas ni comentarios burlones, el cartel parecía hablarles directamente, confirmando su peor temor. Los ecos de la risa y la diversión que una vez llenaron el parque ahora eran reemplazados por un silencio espeso. Miradas asustadas se cruzaron entre ellos, y cada uno sabía que algo realmente siniestro habitaba en aquel tobogán. La idea de que Diego pudiera haber sido la próxima víctima de esa oscuridad se afianzaba en sus mentes, intensificando su miedo y su deseo de escapar de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Con el corazón en la garganta, el grupo decidió enfrentarse al tobogán una vez más, buscando respuestas desesperadamente. Mientras subían la escalera, la atmósfera se sentía todavía más pesada, como si el tobogán mismo respirara a su alrededor. Al llegar a la cima, las risas nerviosas se apoderaron de ellos. «Estamos locos por hacer esto», murmuró Ana, pero nadie dijo nada. Al lanzarse, la caída fue diferente, el agua ya no parecía clara y divertida, sino oscura y amenazante. Al entrar en el túnel, las sombras en el agua cobraron vida, y lo que habían visto antes no eran simples trucos de su mente. «Mira eso», gritó Juan, señalando una figura oscura que se movía rápidamente a su lado. Sus corazones latían fuerte, pero no podían detenerse. A medida que se precipitaban, comenzaron a escuchar susurros que se entrelazaban con sus gritos, ecos de voces que les hablaban del pasado, de lo que había ocurrido con aquellos que desaparecieron. De repente, un tirón helado los separó, en un instante, estaban juntos, y al siguiente, parecían estar atrapados en un laberinto de oscuridad. Cuando finalmente emergieron, no solo el horror estaba en sus ojos, sino también la certeza de que habían destapado una puerta a algo que jamás debieron haber tocado. Mientras el grupo se recuperaba del impacto aterrador de su última bajada, la realidad que habían negado empezó a asomarse. En medio de la oscuridad del túnel, se dieron cuenta de que el tobogán no era solo un simple juego, era un portal, un umbral hacia algo maligno que había estado acechando desde el principio. Las sombras que habían visto no eran ilusiones, eran manifestaciones de un pasado olvidado, un eco de aquellos que habían desaparecido antes que ellos. Juan miró a sus amigos, sus rostros eran un reflejo de confusión y terror. «¿Y si todo lo que escuchamos es real?», murmuró, mientras una fría sensación de inminente peligro se cernía sobre ellos. Recordaron las risas que susurraban entre las curvas del tobogán, las voces distorsionadas que habían llenado sus mentes de caos. Cada segundo que pasaba, la certeza de que habían liberado algo antiguo y oscuro se hacía más palpable. De repente, la risa de la multitud se volvió un murmullo desenfrenado a sus espaldas, como si el parque mismo estuviera advirtiéndoles que lo que habían desencadenado no podría ser ignorado. En ese instante, supieron que la diversión se había convertido en una lucha por sobrevivir, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba.